¿Me vas escuchando bien, Fernanda? Ahí está. Ahí Bien. volvimos. Sí, sí. Fíjate que tiene ese anexo 7.2, lo vas a ver abierto por indicador en la página 100, por ejemplo, ¿no? Vas a ver, Sí, ¿lo en la estás viendo? 112. Ahí Sí, está. sí. Lo ¿Viste? que no entendí es cómo llegan a ese número que está abajo. Bueno, El- ¿cómo lo pondera? claro, Hace un porque, promedio. Hace un promedio. pero Fíjate, yo ya lo sumé y los dividí y no me daba. no te Entonces da. digo, debe ser de otra manera. Bueno, lo vamos a investigar un poco, a ver de qué trata. Bueno, fíjate que está la valoración de solvencia, ahí está lo que estuvimos hablando, y la valoración de liquidez, y van a encontrar algunos nombres en otro idioma que, bueno, que están aceptados en todo el mundo comercialmente con ese nombre. Un ratio, ¿ven? Interés servicio ratio, después gap de ratio. Bien. Fíjense qué interesante. En la parte de riesgo político hablan de corrupción, hablan de burocracia. En la parte de riesgo económico, bueno, todo lo que estuvimos hablando. Actitud respecto a la deuda. Claro, porque cuando se pongan a leer van a ver que hubo países que en los años 90, Polonia y México, no reconocieron su deuda, no reconocieron la deuda directamente. Entonces, por eso ahí se crea el riesgo país. Porque, ¿qué pasa? Si uno le presta y después no te reconoce la deuda, ¿cómo haces? Está bien que no le prestes más, pero ¿y ese dinero? Entonces, ahí aparece el riesgo país. 1982, exactamente. En 1982, Polonia y México se negaron a pagar la deuda. Siguiéndole después la mayoría de los países deudores latinoamericanos, incluidos nosotros. Fue en ese momento cuando los bancos e inversores extranjeros recordaron que a la hora de invertir en un país foráneo, fuera del país de ellos, había que tener en cuenta las condiciones económicas y políticas del mismo. Y se plantearon la necesidad de un estudio profundo del riesgo país. Bien, definición entonces, vamos a ver. Bueno, acá nombra un poquito el tema de la exposición al peligro, ese es el riesgo. Y desde el punto de vista bancario o de cualquier inversor, riesgo es sinónimo, en este caso, de exposición a una pérdida. Entonces, las entidades financieras, justamente lo que no quieren tener es quebranto, es pérdida, es que no le paguen, ¿no? Eso es lo que no quieren tener. Entonces, riesgo país lo podemos definir como la exposición a una pérdida a consecuencia
de razones inherentes a la soberanía y a la situación económica de un país. Entonces, punto ahí. Claramente, es la capacidad de pago que puede tener ese país, de las deudas que contrajo, que firmó, sea el gobierno anterior, el de hace 10 años, o el de hace 20 años, o el actual. Pero son los políticos de turno los que firman en ese momento. Bueno, después habrá que ver qué hicieron con el dinero, pero de eso se tiene que ocupar los métodos de control que hay en el país. Entonces, una vez definido el riesgo país, podemos ver también el riesgo político, por ejemplo, que también está acá en el libro. Quien no lo tenga, si lo quiere anotar. Es el riesgo en que incurren prestamistas o inversores por la posibilidad que se restrinja o imposibilite la repatriación de capitales, intereses, dividendos, etcétera. Como consecuencia de razones exclusivamente políticas. Punto. Podemos dar ejemplos claros de esto, chicas. ¿Qué se les ocurre? A ver si alguna... Algo estuvimos hablando ya, pero... Riesgo político. ¿Dónde lo ven los inversores? ¿En qué momento lo podrían ver? Un ejemplo. Y en un gobierno. En... Cambio de gobierno. Exactamente. Es un ejemplo claro ese. Porque tienen incertidumbre, primero si gana o si pierde y de qué extracción es. Si va a nacionalizar capitales, si va a dejar sacar el dinero, si va a ser un cepo de dólares o de euros o de la moneda que sea, si van a dejar remitir a las casas matrices ese dinero, las ganancias. ¿Se entiende el resto de las chicas? Sí, profe. Sí, justo estaba en duda, porque ahora se dice que si gana el otro partido político, está especulando con el dólar y con el riesgo del país. Varias noticias y eso. Claro, en sí lo que ustedes tienen que tener en cuenta, porque ya estamos analizando distintos países, pero nosotros casi como que automáticamente lo traemos a nuestro país. Es lógico el razonamiento. Claro. Y está bien, porque de esa manera nosotros lo podemos entender, porque lo vivimos día a día. ¿Mm? Pero bien la observación de Isabel, que dice,
en un cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque existe más incertidumbre. Ahora, si gana el oficialismo del país que sea, hay una continuidad. Entonces es más cierto, no es tan incierto. ¿Se entiende? Claro. Sí, 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 Bien. se entiende. Riesgo de transferencia, vamos a anotar ahora. Fíjense, este riesgo país lo vimos, riesgo político lo vimos recién. Ahora vamos a ver riesgo de transferencia. Es el riesgo derivado de la imposibilidad de repatriar capital, intereses, dividendos, etcétera, como consecuencia de la situación económica de un país. Y más concretamente, por la posibilidad de carencia de divisas en el momento de la repatriación de capitales. Punto ahí. Entonces, ¿se dan cuenta lo que hablábamos? Justamente el poder disponer de ese dinero para poder remitirlo, para poder transferirlo al país de la casa matriz, o viceversa, ¿no? O la inversión en este país, viene una empresa multinacional, se instala en Argentina, en el lugar que cree conveniente o que tiene más ventajas, y bueno, luego depende de los tributos que tiene que pagar, de la legislación para dar empleo, de la seguridad jurídica y de poder transferir esto que estamos hablando, sus ganancias, sus dividendos. Y el libro hace también mención de riesgo divisa. Esto. ¿Por qué? Supónganse que ustedes tienen que, no lo van a, ¿no? La transferencia no la van a hacer en pesos. ¿Por qué? Porque el peso sirve para acá, para Argentina. ¿Cómo voy a, si la casa matriz mía, por ejemplo, está en Alemania? No sirve que yo mande pesos. Tengo que mandar euros. O tengo que mandar, no sé, la moneda pactada. O dólares. Normalmente es euro, porque no. En Europa el dólar tampoco lo quieren. Entonces, ¿qué pasa? Si esa empresa no se puede hacer de las divisas que tiene que remitir, también es otro riesgo. ¿Se entiende? Sí. Bien, si Sí. quieren poner alguna definición, dice riesgo divisa
que tiene bastante influencia a la hora de afrontar los compromisos financieros internacionales, dada la variación de la divisa con respecto a su moneda. Perdón, profe, me quedé a la hora de afrontar los riesgos financieros. De los riesgos financieros. Los compromisos financieros. Compromisos financieros internacionales. Dada la variación de la divisa con respecto a su moneda. Esto que hablábamos, ¿no? Y yo acá, ¿saben qué le agregaría? Claro, porque, pobre, este hombre, el autor, es español y no tiene el problema que tenemos nosotros. El otro tema es conseguir la divisa. Porque nosotros... Como ahora que hay un límite para comprar. Exactamente. Entonces yo agregaría y conseguir la divisa también, es un riesgo. Tengo un vencimiento, tengo que pagar en euros y tengo un tope y no puedo conseguir los euros para poder mandar a la casa matriz. O bueno, un balance. Cierra balance, Argentina tuvo una ganancia, mi filial en Argentina tuvo una ganancia de X, en la cual en la reunión de accionistas se decide que el 10% de esa ganancia lo tienen que remitir a Alemania. Y es tanto dinero, tanta plata, y no la puedo ir a comprar legalmente. Tengo un tope. Nada, solo para verlo, para que lo podamos ver. Otro riesgo es el riesgo legal. Que también apenas lo nombra, dice, por intervenir legislaciones de diferentes países. Pero esto yo les aseguro que es importantísimo. Imagínense que hayamos hecho una inversión importante en un pozo petrolero en Afganistán. Y hace 2 meses nos ocuparon la planta. Nos tienen de rehenes, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Los dueños son los talibanes ahora. Entonces, ¿qué digo? Ahora, si ustedes veían el otro día cómo ocuparon la Casa de Gobierno, no hay poder legislativo. Entonces, las leyes ahora las dictan ellos. O sea, claramente son terroristas, lo toman por las armas. No por tener nada en contra ni a favor, qué lindo, ni por tener nada ni a favor ni en contra de, pero es totalmente la realidad. Entonces, imagínense qué problema legal tendría esa empresa en ese pozo petrolero, porque ya ahora ya no es dueño de lo suyo, de su inversión, y hasta los empleados, el riesgo personal que yo tengo de los recursos humanos de mi empresa en esa filial. No los dejan salir tal vez, o los dejan salir de a uno, o cuando ellos quieren. ¿Se comprende a qué vamos? Bien. Sí, sí. Y una pregunta, ¿también no puede ser el caso de la expropiación como pasó con YPF y con otras empresas? Bueno, eso también es un riesgo, fue un riesgo. Lo que pasa que si vos de alguna manera
la estatizás la empresa, eso lleva jurídicamente tiempos, un valor, y no se puede hacer por la fuerza. Eso vos lo tenés que negociar. Ah, o sea, en este caso hablamos lo que es fuera de la ley, digamos. Claro, en el caso legal, de las legislaciones de cada país. En el caso de Afganistán, la ley quedó a un lado ahora. Es todo por la fuerza. ¿Mm? Está bien, sí. Igual no está mal, no está mal porque, bueno, a uno se le viene a la cabeza. Ahora, si vos lo haces expropiando, pero siguiendo la Constitución Nacional, los pasos que tiene la Constitución Nacional, la empresa se tiene que atener a eso, porque tal vez pueda ser por utilidad pública, que está contemplado. Claro, yo lo que pensaba era, la empresa que va a invertir va a analizar, bueno, Argentina tiene la legislación que puede llegar a expropiar, más allá de que hay un método legal, bueno, hay que tener en cuenta porque no sea cosa... Y el riesgo va a ser mayor. El riesgo ahí va a ser mayor. Si tal vez vas a un país como Brasil en este momento, tal vez el riesgo sea menor. Yo digo por las decisiones políticas y económicas. ¿Por qué? Porque tienen el país más abierto. Tal vez nosotros lo tenemos más cerrado. Bueno, son periodos, no son gobiernos. Bien. Riesgo soberano. Lo tenemos acá, miren. Riesgo soberano. Todas las inversiones o préstamos en países extranjeros están expuestas al riesgo país. Tanto si el deudor es el gobierno del país, como si es una empresa privada. Riesgo país es un concepto más amplio que el riesgo soberano. Que el riesgo soberano. Bien. El cual es el riesgo asumido en una inversión donde el deudor es el gobierno soberano de la nación. Y esto claramente, punto ahí. Claramente, ¿se acuerdan que en algún momento, yo no me acuerdo si no fue en primer año que lo vi con ustedes, que los países, existe una pirámide jurídica en la cual existe, por ejemplo, la Constitución Nacional, las leyes, los decretos, ¿no? Entonces, las ordenanzas, todo lo que tiene que ver con la parte jurídica del país, ¿no? Y llegamos arriba de todo y tenemos los tratados internacionales. Tratados internacionales. ¿Por qué? Porque si bien el gobierno de turno
lo firma, pero esto está dentro de la pirámide jurídica de nuestro país. Entonces, esto no se puede vulnerar. Esto hay que respetarlo. Ya sea un tratado, ya sea tomar una deuda, ya sea un compromiso de pago, de cobro. ¿Bien? Entonces, ahí estamos hablando también de la soberanía. Porque esto no lo podemos echar por tierra. Imagínense esos países en los cuales estábamos hablando, ¿no? De extremo, ¿no? De extremistas. Pero bueno, el riesgo ahí es total. A veces ni a los periodistas dejan salir. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Riesgo soberano? Sí. Sí. Pregunten, ¿eh? No, si quieren preguntar algo, no se queden con nada. No, mi pregunta, o sea, lo que vengo pensando es cómo voy a usar todos estos datos o todos estos conceptos para armar el trabajo siguiente, digamos. Es como... Está bien. No, mira, yo lo que te digo es, esto es más una base teórica y que vos cuando vayas a leer un periódico te vas a encontrar con riesgo país y vas a saber de qué estamos hablando, porque es un tema que se toca dentro de política económica. O sea, ¿cómo lo por qué te va a poder ayudar? Te va a ayudar a entenderlo. Resolverlo lo vas a resolver por el método de análisis de países, que ahora lo vamos a ver, que es contestar preguntas. En el mismo libro te hace preguntas. Te pregunta cada ítem que vos tenés que desarrollar, te hace las preguntas pertinentes. Y vos las vas contestando. Es mucho más simple. No, bueno, sí. Si es así, sí. ¿Entendés? Pero es uno de los temas que nosotros teníamos que tocar. Ahora igual lo vamos a ir desarrollando. Riesgo comercial. Solo aquellos hechos que estén bajo el control del gobierno pueden conducir a la materialización del riesgo país. Ejemplo, ¿no? Un impago causado por bancarrota es un riesgo país. Si la bancarrota es el resultado de una mala dirección de la economía por parte del gobierno, es un riesgo comercial. Punto y coma, perdón. Es un riesgo comercial si el resultado de una mala dirección de empresa. A ver, si la decisión la toma el gobierno, es riesgo país. Si la decisión la toma una empresa, es riesgo comercial. ¿Mm? Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Con respecto a riesgo país, fíjense que les habla de una metodología para poder ver cuáles son los ítems donde se fijan los bancos, las entidades financieras.
repudiar o incumplir un contrato, una deuda. Nosotros lo tenemos muy fresco con la deuda externa, con los fondos buitre, llamados fondos buitre. Otro punto a fijarse es en la renegociación. Por ejemplo, lo que está haciendo ahora el gobierno argentino. ¿Vieron que el ministro de Economía está renegociando la deuda? ¿Nuestro gobierno está renegociando deuda? Bueno, acá tenemos el punto. Reestructurar o moratoria. Cuando hablamos de reestructurar, hablamos de los plazos de pago, hablamos de pagar los intereses, dejar el monto de la deuda para más adelante. Pero todo eso se tiene que formalizar. Y en los términos y en el periodo pactado. Yo no puedo pagar cuando quiero. Hay vencimientos. Por eso, los vencimientos. Hay vencimientos. Fíjense también acá. Incumplimiento técnico. Llega un vencimiento de un pago de la deuda. Y yo digo, sí, quiero pagar, pero llega el día y no lo pago. Bueno, y a la semana se comunica la entidad acreedora, dice, pero está incumpliendo la deuda. Sí, pero yo quiero pagar, pero estoy juntando las divisas, qué sé yo. Bueno, no. Técnicamente estás en default. Por supuesto que eso, el riesgo país, imagínense. ¿Vamos bien? Riesgo de transferencia. Por último. Es esto de estos cepos que hay a la libre emisión de remesas de fondos, de divisas. Porque, ¿qué pasa? Está muy bien este punto, porque hay veces que el Estado, ¿se acuerdan cuando vimos dinero? Veíamos que teníamos reservas internacionales. ¿Se acuerdan? En la base de la pirámide. Sí. Bueno, y ahí que teníamos dólares, euros, yen, los DEG, los swaps, el swap chino, bueno, todo eso tenemos, toda la bolsa de monedas, oro. Pero ¿qué pasa? Si el monto que yo tengo que pagar es mayor o es un porcentaje alto de las divisas que yo tengo como reserva, por supuesto que el riesgo de incumplimiento es muy alto. Ahora, qué paradoja, ¿no? Hay empresas o hay multimillonarios en el mundo que manejan el dinero que maneja nuestro país, el PBI de nuestro país. Capaz las mega empresas que hay en el mundo, habrá 5, 10, 20, bueno, manejan el dinero que nosotros manejamos en nuestro país. Imagínense lo grande o chicos que somos a nivel mundial, ¿no? La magnitud.
Bien. Pero Esto eso va a pasa en quedar- todos los países. ¿Eso pasa en todos los países o en los subdesarrollados? y en los subdesarrollados o en vías de desarrollo, que hay holding de empresas que tienen un poderío igual, mayor o menor que un país. Económico hablando, ¿eh? Hablando Sí, sí. económico. ¿Se entiende, chicas, el resto? No se Sí, me duerme. con Corea lo vimos, que los grupos de familias manejaban la mayoría de las empresas. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay empresas que tienen presencia en 80, 100 países en el mundo, que, bueno, manejan un capital y manejan una cantidad de dinero que a veces es semejante a la de un país, o al Producto Bruto Interno de un país. Bien. Esto estamos bien. Ahora, si ya nos metemos en el análisis de países que hoy nos trae el caso Chile, por eso damos la teoría en este caso, porque la misma bibliografía, para poder entenderla, necesitamos de esta base. Y más que nada para todos los países latinoamericanos, en vías de desarrollo o subdesarrollados. Porque todo esto cuenta a la hora de que nos presten dinero o que vengan a invertir. Vieron que se habla siempre de que necesitamos inversiones como país. Sí, sí, necesitamos inversiones. Y la situación económica y financiera y jurídica y política está dada. No. Bueno, ahí está el problema. Entonces, una vez que nosotros tengamos de alguna manera este riesgo aceptable, bueno, seguramente que vendrán inversiones genuinas. No es un problema de Argentina solo, ¿eh? Bueno, con respecto, ustedes fíjense en el libro, si quieren seguirlo. Profe, ya se corta. ¿Se Quedan corta? 2 minutos. Quedan. Ah, bueno, bueno. Igual, ahora apenas se corte que yo vea, lo retomamos. Fíjense en la página 105. Y acá un poco te estoy contestando, Isabel, lo que vos preguntabas. Dice análisis riesgo país. Al objeto de realizar el análisis riesgo país, es requisito previo realizar un análisis del país destinado a identificar los posibles riesgos políticos y económicos que se dan en el mismo. Posteriormente, la valoración del riesgo país nos permite la estimación de un índice global de riesgo que nos servirá para obtener una clasificación de países. Y ahí, ¿por qué? Vieron que la otra vez yo comentaba, por ejemplo, algunas siglas que se usan de países que los nuclean de una cierta manera. Como, por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos hace 2 clases los PIGs? Antes, en algún otro momento, yo les había comentado el de Rusia, India, los países con mayor población, que ya me voy a acordar la sigla. Pero bueno, estaba India, Rusia, los países con mayor población. También, entonces, ¿qué pasa? Ahí se catalogan los países